Porque hay mucha gente, como dicen, él no se queja. Hay gente que usted lo ve todo el tiempo callado y tú dices, él está bien. Y la gente dice, él no tiene problema porque yo lo veo callado, él está bien. Lo que pasa es que él no se queja como tú. Pero Dios sabe la necesidad de cada quien. Usted sabe la gente que usted lo ve riéndose como los payasos. Y cuando llega la noche están en su casa, no tienen más lágrimas que dar. Parecen un oasis de lágrimas. Y en el día usted lo ve con una pantalla. Pero ¿quién puede saber lo que le va a proveer? Aquel que lo está viendo en lo oculto, en lo secreto. Por eso yo vengo a hablar con que la provisión que llega a tiempo no es la que tú estás pensando, no es la que tú estás anhelando, es la que tú estás necesitando. Dígale a alguien, la provisión que llega a tiempo es la que yo necesito. Gloria a Dios. Joel capítulo 2 versículo 23. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a estar desatando una palabra aquí. El profeta Joel capítulo 2 versículo 23. Alabado sea Dios. Estaremos leyendo la palabra santa y bendita de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Amén. Siéntase unos minutos. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Te doy gracias por ella y te pido que una vez más, Espíritu Santo, me permita, Dios eterno, fluir en la revelación que me has dado, a fin de que esta casa, Padre eterno, y todo aquel que nos puede estar viendo, Dios eterno, de acuerdo a la necesidad, Dios amado, Padre, pueda ser edificado, y toda la gloria y toda la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo, este 31 de diciembre, nos dio el tema para el 2026, el año de la provisión, hablándonos de que tenemos que depender de Jehová, que Jehová proveerá. Y mientras oraba para este mensaje de hoy, primer domingo del 2026, el Espíritu Santo me dio el tema: la provisión llega a tiempo. Dígale a alguien: la provisión siempre llega a tiempo. ¿Y cómo pensar que la provisión siempre llega a tiempo si sabemos y escuchamos de gente que pasa tantos procesos y pasa tantas situaciones difíciles en su vida? Y tú dices: pero si la provisión siempre llega a tiempo, ¿por qué está pasando ese momento de escasez? ¿Por qué está pasando ese momento de crisis, como se habla hoy en día? Si la provisión siempre llega a tiempo. Y es impactante cuando el Espíritu Santo, yo estoy meditando en este mensaje, y Él me comienza a hablar esta palabra de que la provisión tiene un tiempo específico de llegar. Y cuando hablamos de provisión, es de que tú se te suple una necesidad. Nosotros generalmente, cuando hablamos de provisión o hablamos de provisión, estamos entendiendo que es alimento, que es dinero. Pero la provisión es en un momento dado. Si tú necesitas salud, entonces Dios te provee salud. Si tú necesitas paz, entonces Dios te suple paz. Si tú necesitas descanso, Dios te da descanso. Hay mucha gente que usted lo ve y no puede descansar, porque la agonía que vive en el día a día, en el afán de este tiempo, la gente no descansa. Usted ve que la gente consigue cosas,
pero en el afán cotidiano no tienes ni siquiera un descanso. Entonces, cuando hablamos de provisión, estamos hablando de que Dios te va a conceder y te va a suplir aquello de acuerdo a tu necesidad. Entonces se trata que no todo el mundo tiene la misma necesidad. A lo mejor tú puedes tener una necesidad muy contraria a la que yo tengo. Por eso es que Dios es el Dios que provee. Porque si nosotros nos llevamos ante los ojos humanos, el ojo humano quiere darte la provisión de acuerdo a la necesidad que él tiene. A lo mejor yo te quiero suplir de acuerdo a lo que yo entiendo que yo tengo, pero no se trata de lo que yo entiendo que tú necesitas, sino lo que tú realmente necesitas. Por eso es que me impacta cuando Abraham dice: Jehová proveerá. Porque el momento ahí lo que se necesitaba era un cordero. Ahí no se estaba necesitando $1 millón de pesos. Ahí no se estaba necesitando un Ferrari. Se estaba necesitando un cordero. Entonces a veces nosotros queremos plantear o recibir la palabra de provisión de acuerdo a nuestro ojo humano. Pero yo he venido a decirle a alguien que la provisión que llega a tiempo es la provisión que no depende de mí ni depende de ti. Es la provisión que depende de aquel que sabe lo que tú necesitas. Es la provisión de aquel que aunque tú no hables, aunque tú no grites, él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú estás viviendo. Porque hay mucha gente, como dicen, él no se queja. Hay gente que usted lo ve todo el tiempo callado y tú dices, él está bien. Y la gente dice, él no tiene problema porque yo lo veo callado, él está bien. Lo que pasa es que él no se queja como tú, pero Dios sabe la necesidad de cada quien. Usted sabe la gente que usted lo ve riéndose como los payasos, y cuando llega la noche están en su casa, no tienen más lágrimas que dar. Parecen un oasis de lágrimas. Y en el día usted lo ve con una pantalla. Pero ¿quién puede saber lo que le va a proveer? Aquel que lo está viendo en lo oculto, en lo secreto. Por eso yo vengo a hablar con que la provisión que llega a tiempo no es la que tú estás pensando, no es la que tú estás anhelando, es la que tú estás necesitando. Dígale a alguien: la provisión que llega a tiempo es la que yo necesito. Es impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me trae aquí al profeta Joel, el profeta Joel, uno de los profetas menores, no porque él no tenía revelación de Dios, sino porque sus escritos fueron breves. Porque a veces la gente quiere catalogar que el profeta es mayor profeta que el otro, porque aquel que profetiza o habla mucho es más profeta. Es más profeta no porque te diga mucho, es porque traiga la revelación del reino que se cumpla. Porque hay gente que te dicen soy profeta y viven profetizando. Y tú dices tanto que profetiza, pero ¿en qué tiempo está escuchando? Porque para tú profetizar tú tienes que escuchar lo que tú vas a decir. Entonces, como te estoy hablando que hay provisión dependiendo del tipo de persona, hay profetas como el profeta Isaías, que ese hombre escuchaba a Dios y ese hombre escribía. Pero Joel no era que no escuchaba a Dios, lo que pasa es que escribió menos. El profeta Joel escribió algo aquí que es impactante. El profeta Joel le está escribiendo al pueblo de Dios, pero esta palabra hoy nos está hablando a nosotros. Pero en este momento que el profeta Joel está escribiendo, él está escribiendo porque hay un pueblo que está pasando necesidad. Él está escribiendo porque hay un pueblo que está pasando angustia. Hay un pueblo que está oprimido. Pero en medio de esa opresión viene una palabra a aquel hombre que está buscando el rostro de Dios. Entonces él es capaz de traer una palabra. Y me impacta porque cuando el Espíritu Santo me trae aquí este versículo, él me trae a un versículo para que predique a un pueblo que está viviendo procesos. Vivió en el 2025 los mismos procesos que estuvo viviendo el pueblo de Dios. Pero es impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me trae aquí a Joel, Joel dice: vosotros también, hijos de Sión. Sión es la ciudad de David, la ciudad de Dios, Judá. Él está hablando a la descendencia de Dios. Pero siempre tengo que explicar esto. Usted y yo, por Cristo, ya somos coherederos y somos copartícipes de aquella ciudad. Por tanto, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Y le dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque dice: os ha dado la primera lluvia a su tiempo.
Y esto es impactante porque estamos hablando de que la provisión llega a tiempo. ¿Y cómo es posible proveerse? La lluvia es un reflejo de provisión. Nosotros los seres humanos vivimos y nos sustentamos por el agua. Si no hay lluvia, se secan los ríos. Esto no solamente porque lo diga la Biblia, sino científicamente, a través de la geografía, se sabe que tiene que llover para que haya agua en la tierra. Si no hay agua en la tierra, entonces se mueren las plantas, se mueren los animales. Y nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo es mayor porcentaje de agua. O sea que cuando el profeta Joel está hablando de que mandó la primera lluvia, él está diciendo que él mandó el primer sustento. Pero cuando él está hablando de esta lluvia, él está diciendo de que Jehová te sustentó y te guardó. Y hay mucha gente que tú le expliques esto de la lluvia y no quiere entender. Y como tú dices, ¿cómo Dios lo mandó a tiempo? Claro que te lo mandó a tiempo, porque si no fuera a tiempo tú no estuvieras aquí hoy, tú no estuvieras respirando. Si usted dura 2 minutos, 3 sin respirar, usted se muere. Entonces lo que el profeta Joel está diciendo, él les ha dado la primera lluvia a tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Pero me impacta porque el profeta Joel trae esta declaración. El profeta Joel trae una declaración sobre un pueblo que estaba viviendo en ruina. En ruina. Pastora, ¿por qué usted dice en ruina? Yo te he leído 4 artículos, cosas, animales, objetos, pero vamos a decir causantes, destructores, como usted me entienda. Dice el versículo 25: y os restituiré los años que comió, oiga el qué, la oruga, diga oruga, el saltón, revoltón y la langosta. Esos son los ejércitos de destrucción que Dios permite que nos ataquen. A veces la gente cree que hay situaciones que vienen porque el enemigo le envió. Dios permite que él actúe porque la oruga, la langosta, el saltón, el revoltón, ellos pueden actuar porque Dios les permite. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios y desobedecemos, entonces Él permite que ellos vengan a arrastrar aquello que nosotros tenemos. Entonces este pueblo de Israel estaba oprimido por el saltón, el revoltón, la oruga y la peor que la langosta. Usted sabe que son estos, son insectos. Son insectos que ellos terminan con la agricultura. Entonces lo que el profeta le está hablando, como él está hablando de forma metafórica de lo que ellos conocen. Si en la República Dominicana viene un insecto, aquí a veces le dicen la mosquita blanca. Hace mucho que no lo escucho llamar este parásito, este insecto. Se come los árboles, se come las plantaciones de los campos. Y puede ser que la gente siembre 10 tareas de arroz y la mosquita blanca llegó y le acabó el arroz y se acabó la producción. Entonces se acabó la producción para el que estaba produciendo, que se arruinó, pero para el pueblo también, porque el alimento se escasea. Lo que el profeta Joel está diciendo, hubo una lluvia y se produjo, pero lo que se produjo se malaministró de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios le mandó un tiempo de provisión y usted no lo aprovechó. Entonces, como usted no le dio la gloria a Dios, entonces Dios permitió que llegaran 4 parásitos, que llegaran 4 insectos y se acabaran lo que tú tienes, para que tú sepas que tú no tienes por tu fuerza. Porque hay gente que cree que se provee de su fuerza. Hay gente que dice: yo tengo capacidad, yo tengo intelecto, yo tengo recursos, yo tengo tierra, yo tengo negocio. Pero donde llega la oruga, donde llega el saltón, donde llega el revoltón, donde llega la langosta, usted puede echar insecticida, eche lo que usted quiere, porque no produce la tierra. Y es tal que estos animales o insectos terminan cualquier producción. Entonces lo que el profeta está declarándole a este pueblo, lo que usted tenía, usted lo perdió, porque usted quiso confiar en que usted se proveía
a usted mismo. Hay mucha gente que entiende que ellos dependen de ellos. Hay gente que dice: yo tengo un esposo millonario, yo tengo un hijo fuera del país, yo tengo mi profesión, yo tengo mi capacidad. Y Dios permite que ocurra esta situación. Vino la oruga y atacó al pueblo. Pero Dios es tan bueno en su misericordia que el profeta Joel, me gusta que cuando él comienza en el capítulo 1 y el profeta Joel comienza a escribir, él le dice: ¿quién lo vivió? ¿Lo vivieron tus padres o quién lo vivió? ¿Quién se lo va a contar a tus hijos o se lo va a contar a tus nietos? Me impacta esta palabra cuando el Espíritu Santo me enseña esto de Joel, porque a veces nosotros queremos vivir del testimonio del otro. Dile a alguien: lo que tú estás viviendo, lo que tú viviste, ¿quién fue que lo vivió? ¿Quién te lo contó? La escasez que tú pasaste, la enfermedad que tú viviste, ¿quién fue que la vivió? ¿Quién te la contó? El proceso en tu casa, el proceso en el matrimonio, el proceso en la familia, ¿quién te lo va a contar? Dile a alguien: ¿quién te lo va a contar? Cuando tú estabas con esa enfermedad que no podía, ¿quién te lo va a contar? Me impacta esto, porque el profeta Joel le está diciendo: ¿quién se lo cuenta? A usted nadie se lo va a contar, usted lo está viviendo. Para nadie es un secreto que estamos en los últimos tiempos y son tiempos difíciles, y aquel que quiere vivir dependiendo de él, todo el tiempo va a estar estirado, todo el tiempo va a estar humillado, porque esto no se trata de que tú tengas, esto no se trata de lo que tú produzcas, sino de quién tú dependas para que te provea. ¿Usted sabe la gente que ha tenido tierra y se le ha perdido todo con la lluvia? ¿Y después qué va a hacer? Usted sabe la gente en pandemia, los millonarios que perdieron de todo, y el dinero que tenían en los bancos no lo sanó del COVID. ¿De qué depende? Entonces hay gente que entiende que la provisión depende de ellos. Había millonarios que estaban en un hospital acostados con uno que vivía en el barrio marginado. Porque cuando la situación se pone difícil, no depende de lo que tú tengas, sino de la necesidad que tú tengas y de lo que tú necesitas que te provean. Y cuando vino la pandemia, todo el mundo necesitaba que le provieran salud. La gente no quería dinero, la gente lo que quería es salud. Y el dinero no le podía dar la salud, porque no habían camas ni para los que tenían dinero. Y cuando el Espíritu Santo me habla tanto de esto de la provisión y me dice que la provisión llega a tiempo, entendí algo. Joel le está diciendo aquí: él va a mandar la lluvia temprana y la tardía, porque la gente que cree que es tardía, entonces él dice: yo te la voy a mandar como tú la quieras, te la mando a tiempo o fuera de tiempo, pero yo te la mando. El profeta Joel se atreve a decir esto en medio de una escasez. Hay que ser profeta para usted profetizar lo contrario a lo que el pueblo está viviendo. No es todo el mundo que en este tiempo se atreve a decir que viene provisión, cuando todo el mundo lo que te está hablando a ti de guerra, de que Venezuela, ya Estados Unidos la intervino, de que Rusia dice que va a pelear, de que no se sabe si se va a meter China, pero Dios dijo: yo proveo. En medio de guerra, en medio de problemas, yo proveo. El profeta Joel tuvo que profetizar esto cuando el pueblo estaba arruinado. Entienden los teólogos que estos escritos de Joel fueron después de estuvieron en el exilio en Babilonia, en los mismos tiempos que estuvieron en Babilonia y se destruyó el templo, antes de que Nehemías y Esdras fueran movidos a restablecer el templo. En ese tiempo, entienden los teólogos, según la cronología de los hechos, entienden que fue que escribió el profeta Joel. O sea que el profeta Joel fue uno de los que vio el pueblo que andaba corriendo disperso, fue el que vio el pueblo arruinado, fue el que vio el pueblo sin nada. Pero en medio de eso él dijo: óigame algo, hay una lluvia que se va a desatar, hay una lluvia que se va a desatar. Y cuando el Espíritu Santo me dice que la provisión llega a tiempo, y digo: ¿cómo es tu Espíritu Santo? Dice el versículo 24 aquí:
las eras se llenarán de trigo. Las eras es el lugar donde se almacena el trigo. O sea, él le está diciendo, eso está vacío, no hay nada, porque lo acabaron, se lo llevaron. Entonces dice, no hay nada. Dice, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Tú sabes que me impacta esto, que este tiempo, cuando el profeta Joel lo escribió, él lo escribió en ese tiempo, te dije, según los teólogos, cuando estuvo el exilio en Babilonia del pueblo de Dios, cuando fueron llevados esclavos, que inclusive en parte de ese tiempo estuvo Daniel, cuando fueron los primeros esclavos que fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Pero me impacta algo. Yo estoy hablando con el Espíritu Santo y le digo, tú has dado ahora 2026, el año de la provisión. Entonces, ¿cómo en este tiempo yo puedo estar explicando algo que pasó hace años antes de Jesús? Entonces ahora 2026 la gente podrá decir, pero ¿qué es lo que la pastora está hablando? Que ella está profetizando, porque no hay trigo. Ni yo estoy conociendo la langosta, ni conozco el revoltón. Yo le traigo noticia a alguien. Yo te estoy diciendo lo que el profeta Joel explicó. Para este tiempo tuyo y mío es una metáfora, porque la lluvia no es exactamente la lluvia que tú veas que cae, sino es la provisión que cae del cielo, que representa el sustento y lo que hace germinar lo que tú tienes, lo que hace producir lo que tú tienes en la mano. Como la lluvia hace producir la tierra, él representa que lo que tú necesitas baja del cielo. Dígale a alguien, lo que yo necesito viene del cielo. Esto es impactante, porque aquí cuando el Espíritu Santo comienza a hablarme de esto, dije, ahora sí, ahora yo puedo entender lo que me estás hablando. Porque cuando una persona, mucho lo dice, llega la lluvia temprana y llega la lluvia tardía. Y yo le preguntaba, Espíritu Santo, tú me has permitido ver la lluvia en 2 veces y yo no he visto lluvia natural transparente. O sea, yo no he visto lluvia llover transparente. ¿Qué es esto? Entonces el Espíritu Santo me está hablando, es que no es lo que tú estás viendo, es lo que se está representando. Lo que tú has visto es la autoridad que desciende del cielo, es la legalidad que desciende del cielo. Y es impactante esto, porque cuando estoy estudiando con el Espíritu Santo sobre esto, entonces aquí él está diciendo que él va a restituir los años que comió la oruga. O sea que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, ellos tienen unos años, digan, ellos tienen fecha. Ellos nada más no van a estar por toda la vida. Dice que él va a restituir los años. Hay alguien que tiene que entender que este año Dios comienza a proveer para restituir lo que tú perdiste. Hay gente que tiene que entender de que Dios comienza a restituir. Él comienza a restablecer. Cuando el Espíritu Santo me comienza a hablar de esto, fue impactante para mí, porque uno a veces entiende que los procesos los cuales está viviendo no tienen límite de tiempo. A veces tú te preguntas, ¿cuándo va a terminar este proceso? A veces tú dices, pero es que me han profetizado tanto. Todos los 31 de diciembre me dan una palabra que viene enero, y de repente llega enero y yo no veo el cumplimiento de la palabra. Yo vengo a hablar con alguien en este día que se atreve a creer. ¿Tú sabes qué pasa? Fue difícil para aquel pueblo creerle a Joel cuando estaban esparcidos, cuando estaban esclavos, cuando no tenían nada. Cuando dice que la era estaban vacías, ahí no había aceite, ahí no había oliva, ahí no había trigo, ahí no había de nada. Pero hubo uno que le creyó a Dios y dijo, mira, hay una lluvia que viene, pero esa lluvia no se produce por agua cualquiera. Esto no es porque la nube esté cargada. La nube si quiere que se cargue o si quiere que no se cargue, porque lo que va a caer viene más para arriba de ahí. Hay alguien que tiene que decir, mi provisión viene de más arriba. Y esto es impactante, porque cuando el Espíritu Santo comienza a hablarme de esto, créanme, esto conmovió mi espíritu de tal manera que
que comencé a entender algo y el Espíritu Santo me habla de esto. Y ¿sabe qué? Le vengo a hablar algo muy claro aquí. Cuando Él dice que va a restituir los años que comió la oruga, entonces digo, pues Espíritu Santo, pues esto tiene fecha de caducidad, esto tiene fecha de término. Hay años que se van a terminar y tiene que comenzar un año diferente. Y el Espíritu Santo me decía, perfecto, se acabó 2025, comienza una etapa, comienza el 2026, donde la gente va a conocer, donde la gente va a saber. Y es impactante esto, porque hay una parte en la Biblia en la cual siempre hablo de esta, lo hago mención de ello, y es que el libro de Apocalipsis es la revelación. Mucha gente, aún en los caminos del Señor, dice que tiene temor de leer Apocalipsis. Y yo vengo a hablar con alguien que tiene que quitar ese bloqueo, porque Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis es lo que te está revelando los últimos acontecimientos que han de pasar en la tierra. Y me impacta algo poderoso aquí, y es que el libro de Apocalipsis en el capítulo 9 está hablando del sonar de trompeta, y él está hablando de cuánto suenan diferentes tipos de trompetas, y él está diciendo que ha de acontecer mientras estas suenen. Pero me impacta lo que dice el capítulo 9, que suena la quinta. Escuche esto, lo que dice el capítulo 9, suena la quinta. Dice que se abrirán los abismos, y dice que subirá el dueño, el que gobierna el espíritu del abismo. Hay gente que no sabe que hay cosas que suben, que están allá abajo, y se le da autoridad para que suban. Dice que sube. Dice que sube del abismo. Búsquelo conmigo. Búsquelo conmigo, porque yo quiero que usted esté consciente de lo que yo estoy hablando aquí. Busque Apocalipsis capítulo 9. Y dice que el quinto ángel tocó la trompeta. Y dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y diga, y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea que hubo una legalidad para abrir un pozo de un abismo. Pero tú sabes que me impacta que que lideraba el abismo, dice que tenía un nombre. Se llamaba Abadón, y en griego Apolión. Ese era aquel rey del pozo del abismo. Pero usted sabe que salió del abismo. Dice que salieron langostas, la misma langosta que profetizó Joel. Lo único que estas langostas salieron diferentes. Dice que ellas no comían plantas, ellas no comían tierra, ellas estaban detrás de la gente. Hay alguien que tiene que entender que lo que ha subido del abismo no viene detrás de la tierra, viene detrás de ti, detrás de tu simiente, detrás de tu casa. Y cuando el Espíritu Santo me trae esto fue muy fuerte para mí, porque yo dije, entonces Espíritu Santo, lo que el profeta Joel en ese momento declaró, él declaró que el tiempo de la langosta, que el tiempo de la oruga, del saltón y del revoltón se terminaría. Entonces eso fue lo que terminó para este tiempo. Pero dile a alguien, ahora es el espíritu del pozo del abismo que está sobre mí. Diga, el del pozo del abismo. Y oiga cómo dice, y el rey, el ángel del abismo, oiga eso, el ángel del abismo es el que está operando en este tiempo. Yo le decía a usted ahorita que cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo, entonces ¿cómo esto? Entonces ¿cómo así? Que allá Joel le estaba hablando aquellos de aquel tiempo. Ahora usted y a mí nos está hablando lo que dice Apocalipsis. Hay un ángel que controla el pozo del abismo, que dice la palabra de Dios que se le permitió subir. Y cuando se le permitió subir, esta langosta destructora quiso venir a terminar. Pero me impacta algo, le dieron tiempo. Diga, le dieron tiempo. ¿Y sabe qué dice? Que se le permitió poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esto fue impactante para mí. Diga, 5 meses. Cuando yo estoy leyendo esto y leo que dice que se le permitió poder para dañar a los hombres durante 5 meses, el Espíritu Santo trae a mi espíritu una palabra que hace un tiempo me había dado. Y cuando el Espíritu Santo me dio esta palabra, hace aproximadamente 5 meses,
Y cuando Él me da esta palabra y me está hablando acerca de lo que pidió Zacarías, acerca de cómo Zacarías, como sacerdote y sacerdote de turno, estaba ministrando en el altar. Y aunque él no veía la mano de Dios obrar, él estaba en necesidad. El problema de Zacarías no era que le dieran una casa. El problema de Zacarías no era que le dieran un carro. El problema de Zacarías no era que lo llevaran de paseo de viaje. El problema de Zacarías era que no tenía descendencia. El problema de Zacarías era que tenía una mujer, Elizabeth, que era estéril. O sea que la necesidad de Zacarías es lo que necesitaba que le provieran, era prole, como dijo Abraham. Me impacta que Zacarías, aún con esa necesidad, aún a falta de eso, a falta de no tener esa provisión, él seguía ministrando en el altar, porque había un tiempo donde el saltón le estaba quitando lo de él. Había un tiempo donde la oruga lo tenía así, lo tenía que no tuviera la provisión, pero Zacarías seguía adorando, Zacarías seguía ministrando. Y me impacta esto, porque el Evangelio de Lucas capítulo 1 habla bien de esto. Y me impacta cuando el Espíritu Santo me recuerda este mensaje y me dice, como tú sabes bien y has hablado, que Zacarías estuvo ministrando en el altar y ellos tenían que ministrar cada X tiempo, y en el tiempo de Zacarías dice que el ángel de Jehová le habló a Zacarías y le dijo: tu petición y tu oración ha sido escuchada y trae respuesta. Pero a causa de que en ese momento Zacarías dudó, dice que quedó mudo. Pero a donde te quiero llegar es que el capítulo 1 dice que Dios visitó a Elizabeth. Dice que después de esto, después que el ángel se le apareció a Zacarías y este no creyó que tendría un hijo llamado Juan, entonces quedó mudo. Pero dice que el ángel visitó a Elizabeth. Dice que la visitó, o sea, sacó el revoltón, sacó la infertilidad, sacó lo que no dejaba que el vientre de esta mujer produciera. Hay vientre profético aquí, hay vientre profético aquí que no habían podido producir, que no habían podido avanzar, que están sirviendo, que están ministrando. Pero dice que lo que pasa es la langosta que no te ha dejado, era la oruga que no te ha dejado. Esto es impactante, porque el Espíritu Santo, cuando me recuerda este mensaje, dice que cuando Elizabeth fue visitada, dice que concibió, dice que ella se recluyó por 5 meses. Y dice que ella se recluyó por 5 meses y dijo: por cuanto ha sido quitada mi afrenta de mí. Y cuando el Espíritu Santo me da esta revelación, entendí algo. Entendí que la oruga, la langosta, el saltón y el revoltón, ellos tienen límite de tiempo. Ellos tienen una fecha de caducidad. Y lo que está diciendo Apocalipsis, que se le dio permiso por 5 meses para poder acabar y hacerle daño a los hombres. Hay gente que tienen aquí 5 meses, que tienen más, que dicen: yo no avanzo. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el problema que tengo? Yo les traigo noticias. Yo vengo como Joel en este día. Yo vengo como Joel en este día a decirles que hay una provisión, a decirles que hay una provisión que llega a tiempo. No la provisión que yo quiero, no la que tú quieres, la que tú necesitas, la que tú necesitas. Es impactante esto, porque cuando el Espíritu Santo me trae esta palabra, fue tan impactante para mí que yo digo: Espíritu Santo, pero yo estaba en shock, como uno puede decir, porque cuando yo comienzo a meditar en este mensaje y cuando él me está enseñando que Apocalipsis dice que se le dio permiso 5 meses para dañar, 24 de agosto de 2025 predicamos una palabra aquí y dijimos: cuente 150 días. Le dijimos que cuente 150 días. El Espíritu Santo me dijo anoche: los 5 meses, la oruga va para afuera, la oruga va para afuera, porque es tiempo de provisión, tiempo de provisión. Llega la lluvia temprana, llega la lluvia tardía. Naike menshunakaya, nemanchekeya kanamanshunakaya.
Créame que siento a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no es profeta tú el que te dice que es profeta. Es profeta tú el que se atreve a profetizar contrario a lo que está viviendo la situación. Contrario a lo que el pueblo está viviendo. Profeta es aquel que no tiene su oído en la tierra. No tiene los ojos en la tierra. Está escuchando lo que el cielo dice. Esto fue impactante para mí. Porque cuando el Espíritu Santo me acuerda esto, entonces él me está diciendo aquí que el profeta Joel, él está diciendo: restituiré los años que comió la oruga. O sea que hubo permiso de que la oruga, el saltón, el revoltón se metiera en tu casa y se metiera en tu familia. Y la más temible es la langosta. Esta es la más dañina, es la que más acaba. La langosta, como te digo, la gente cree que es el pez que está en el mar. No, la langosta es un insecto depredador que el árbol que él toma lo termina y no produce más. Daña la tierra de manera que lo infecta. Produce algo que hace que la tierra, la planta se seque. Y este animal, este insecto, terminó con todo lo que tenía el pueblo. Pero me impacta que cuando el pueblo está así, cuando el pueblo está desesperado, el pueblo está pensando ahora: ¿qué está ocurriendo? No vamos a morir, no vamos a avanzar. Estamos dispersos, estamos presos, estamos cautivos. Me impacta que viene algo sobre el profeta Joel, y el profeta Joel dice algo, y es lo que declaramos en esta casa. Él dice: proclame ayuno, proclame silicio, proclame humillación, que cuando usted se humilla, viene allá, viene la lluvia, y aquella oruga, aquel saltón y aquel revoltón se tiene que ir. El 2026 es el año de la provisión, y hay una lluvia que va a llegar a tiempo aquí. Óyeme, hay langostas que están corriendo de casa aquí. Hay langostas que están corriendo de gente aquí. ¿Y cómo así, pastora? Yo te dije que lo que te ataca y lo que tú necesitas no es exactamente lo que tú crees. La provisión no es recurso monetario. La provisión es que supla la necesidad que tú tienes en ese momento. Hay gente, yo te digo muchas veces, que a lo mejor que lo que para ti es insignificante es una mayor necesidad para otra gente. Siempre tenemos que hablar. Yo lo viví esto y por eso tengo que hablar con testimonio. La gente a veces en los barrios más pobres de nuestro país y en el mundo, ellos al mediodía se comen, como le dicen aquí, arroz con huevo, la mejor comida. Pero tú sabes qué pasa, que cuando mi estómago estaba dañado podía tener el mejor banquete y el estómago no se lo comía. En ese momento yo quería vivir en Guachupita, en la Ciénega, y poderme comer a las 12 del día un chin de arroz con huevo y tener el estómago que sirviera. O sea que en ese momento la provisión no era dinero. En ese momento se necesitaba salud en el estómago. Y hay gente que está confundiendo la provisión de Dios. Pero yo vengo a hablar con gente que el 2025 fue atacado. Mira, hay gente que la oruga le llevó todo. Le llevó negocio, le llevó matrimonio. Pero tú sabes que hay 5 meses que se acaban ahora en enero. Hay 150 días que se acaban ahora